Muy buenos días o noches, damas y caballeros. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como pueden ver, estoy haciendo un video un poco diferente para explicar algunas cuestiones en cuanto al canal. Primeramente agradecerles porque hemos sobrepasado ampliamente los 1000 suscriptores y es algo que me esperaba llegar, pero no tan rápido. Los videos que han tenido más éxito son los que se refieren a la mitología guaraní. Hice videos en 5 partes representando básicamente un resumen de todo lo que sería la mitología guaraní. También hablé sobre los lugares paranormales del Paraguay y estos fueron los videos que tuvieron más éxito. También existen una que otra creepypasta, aunque creo que esos videos no son vistos por todos. De igual manera tienen bastantes visualizaciones también y han ayudado mucho al canal. Quiero aclarar que el contenido de este canal es, como lo dice su nombre, contar historias, que consiste en, puede ser historias reales, pueden ser creepypastas, pueden ser de terror, de misterio o de cualquier otro tema. Y aprovecho para decirles que tengo nuevos proyectos. Por ejemplo, les pido encarecidamente que se queden hasta el final de este video, ya que estaré contando los nuevos proyectos que tengo para los próximos videos. Unas cuestiones que aclarar en el canal, que sé que sonará absurdo, pero hay personas que no entienden la temática de contar historias, de contar creepypastas y de contar sucesos. Por ejemplo, recibo algunos comentarios diciendo que la historia que estoy contando no es cierto, que eso realmente no pasó y que esto y aquello. Cabe aclarar que estas historias, cuando yo las cuento, no estoy afirmando ninguna de ellas ni tampoco desmintiendo. Estamos contando historias, estamos creando entretenimiento, un contenido que genere intriga, que genere emociones, pero más allá de comprobar y negar algo, creo que no corresponde. También un caso particular que quiero mencionar es el de 5 lugares paranormales del Paraguay, en el que mencioné que una joven muchacha había aparecido en un hospital y que se llamaba María de Soledad y no se pudieron encontrar parientes. Luego de publicar este video me empezaron a llegar comentarios de que esta mujer realmente existía en Argentina y que la historia es diferente. Bueno, de hecho que sí existe esta mujer en Argentina, pero la historia de que yo les conté es otra historia. Nada más que cometí el error, o por decirte, usar la fotografía de esa mujer de Argentina. Entonces hubo mucha confusión, pero yo quiero aclarar que esa imagen solamente lo usé de forma ilustrativa, porque al buscar María Soledad en internet tal vez encontré esa imagen. He recibido varios casos de personas que me han contado anécdotas, algunas veces personales o que le ocurrieron a familiares, conocidos, etc. Quiero decir que algunas de estas historias las voy a utilizar para narrarlas aquí. Voy a hacer un video que tendrá como título Anécdotas de suscriptores, más bien una serie de videos, donde estaré narrando las distintas historias que ustedes me envían. Por medio de este video, también quisiera preguntarles qué tipo de videos les gustaría ver en este canal próximamente. Si quieren ver una creepypasta original, quieren ver sobre mitología guaraní o quieren ver un video de lugares paranormales del Paraguay, déjamelo en los comentarios. Ahora voy al proyecto que les estaba diciendo. La semana pasada viajé a un lugar del Paraguay, aún no les voy a decir qué lugar, y fui a hacer una especie de documental, una entrevista, para saber las historias que contaban los pobladores de ese pueblo. Y me encontré con historias bastante interesantes. Solamente que este video va a ser en otro formato. Yo mismo me encargué de filmar las escenas, de hacer las entrevistas, y en este video van a aparecer las personas protagonistas y va a aparecer el pueblo protagonista, que fue filmado por mí mismo. Entonces va a ser un video bastante diferente y espero que les guste. Y este video documental será publicado exactamente una semana después de que haya sido subido este video, el mismo día y a la misma hora. Y también quiero decirles que no me estoy olvidando de las personas que me están pidiendo saludos, pero lo haré en un video más adelante, así que continúen pidiendo sus saludos
y yo sin problema los paso en algún video. Bueno, no me queda nada más que agradecer por todo el apoyo que me han brindado. Hemos crecido bastante en este canal en muy poco tiempo. Sin nada más que añadir, me despido y espero verlos en un próximo video.